Hola a todos, mi nombre es Juan Alejandro Gómez Arteaga y el día de hoy les voy a hablar sobre el contenido temático del cuarto semestre de la carrera de Psicología perteneciente a la Universidad Autónoma de Baja California. Teorías de la personalidad. En esta clase revisamos las principales corrientes que conforman a la disciplina de la psicología, entre las cuales se encuentran el psicoanálisis, el conductismo, la gestalt y el humanismo, y las revisamos a través de las aportaciones realizadas por los principales autores correspondientes a dichas corrientes. Lo que me dejó esta clase, primero que nada, fue el conocimiento de que la carrera de psicología es mucho más compleja de lo que yo creía antes de haber entrado a la carrera. Además de que me ayudó a comprender un poco más sobre las corrientes que yo no conocía para nada. Sirvió de cierta manera como una especie de introducción a las distintas corrientes ajenas al psicoanálisis y al conductismo. Análisis funcional de la conducta. Durante esta clase vimos principalmente lo que es el conductismo clásico y el conductismo operante, además de que conocimos un poco más sobre los principales representantes de dichas corrientes. En el caso del conductismo clásico sería Pavlov y en el caso del conductismo operante sería Skinner. También aprendimos sobre los elementos que conforman el proceso de condicionamiento, lo que es el estímulo neutro, la respuesta condicionada y la respuesta incondicionada, etc. Y lo que me dejó esta clase fue que aprendí sobre cómo es el proceso para reforzar y extinguir una conducta, y básicamente comprendí que la conducta no es más que las respuestas que tenemos ante los estímulos constantes a los que somos expuestos. Entrevista psicológica. Esta clase nos enseña a diseñar y a realizar entrevistas siguiendo una serie de objetivos según el entrevistador considere necesarios cumplir. A su vez, nos enseña sobre cuáles son los tipos de entrevista que podemos utilizar, como son la estructurada, la no estructurada y la semiestructurada. También nos enseña sobre cuáles son las variables de investigación, como lo son la nominal, la ordinal, razón e intervalos. Y lo que me llevó de esta clase es más que nada el comprender que el rapport es una herramienta realmente útil durante una intervención psicológica o una entrevista. No importa cuál sea el ámbito, ya sea clínico, vocacional o laboral, pues algo que aprendí durante la carrera es que nuestra disciplina se basa en la confianza y en la comodidad de la gente con la que trabajamos. Y entre mejor sea la relación entre psicólogo y paciente, entrevistador y entrevistado, los resultados y la información serán cada vez más veraces y confiables. Procesos psicológicos básicos. En esta clase vi sobre cuáles son los procesos que caracterizan al ser humano y su manera de funcionar o sobrellevar el día a día, los cuales son la atención, la percepción, la sensación, la memoria, el lenguaje, la emoción y el aprendizaje. Y sobre todo vimos cuáles son las estructuras neuroatómicas que se relacionan con el funcionamiento de las mismas y qué pasaría en caso de que alguna de estas llegase a fallar o presentar alguna anomalía. Lo más importante que pude rescatar de esta clase fue comprender en profundidad cómo es que todos estos procesos se relacionan con la manera en la que llevamos el día a día, cómo se relacionan con nuestra manera de aprender o relacionarnos con el entorno, cómo es que funciona la estimulación y cómo respondemos nosotros a un nivel neuroatómico y el reflejo que estas funciones tienen en nuestra conducta. Psicología organizacional. En esta clase aprendí sobre cuáles son las principales pruebas utilizadas en el ámbito laboral. A su vez, se nos enseñó a discernir entre las pruebas que son útiles y las que no, según sean las cualidades que esté buscando para un puesto específico. También se nos enseñó a realizar o determinar, mejor dicho, la compatibilidad que hay entre el perfil del candidato y el perfil del puesto a ocupar. Y lo más importante que me dejó esta clase
fue el comprender lo que es una batería de pruebas y lo necesarias que son para una integración, ya sea clínica o laboral. También me enseñó, como ya mencioné, a realizar una integración en base a los resultados que obtuve tras las pruebas y las entrevistas hechas con los mismos candidatos para llegar a una conclusión, para ver si el candidato es óptimo o no para ocupar dicho puesto.